de investigaciones anteriores que se vienen realizando sobre narrativas de prácticas de crianza, sobre el papel de la democracia en la crianza de los niños, sobre el papel del hombre en dicha crianza, nos ha llevado a, digamos, a comprender que estos protagonistas en la crianza de la primera infancia están siendo los abuelos. Entonces, por eso quisiéramos ahondar un poco más en cómo es que se está brindando esa crianza, en cuál es el papel que tienen los abuelos en este acompañamiento que hacen a sus nietos, a sus nietas, el papel de la familia en este proceso y por ende pues el papel del ICBF en este proceso con los abuelos. Primero, conocer como los aspectos sociodemográficos de este grupo de población. Vemos que hay muchos abuelos jóvenes. Quisiéramos precisar cuál es esa magnitud del abuelazgo. Quisiéramos conocer como esas prácticas de cuidado y crianza de los abuelos. Surge básicamente porque el abuelo y la abuela empezaron a ser las personas con las que conversamos cuando estábamos haciendo la investigación de los hombres y cuando hicimos la investigación de democratización en la familia. Y veíamos cómo el abuelo y la abuela empezaban a contarnos sus historias y a contarnos cómo estaban cumpliendo un papel determinante en esa crianza y cuidado de los niños y niñas. Por eso decidimos que ellos podían ser unos actores importantes de este proceso. El proyecto lo iniciamos con una prueba piloto en la ciudad de Manizales, en un hogar de bienestar familiar, en el que pudimos tener acceso a unos abuelos y abuelas que nos ayudaron con una prueba piloto en la que ellos, a partir de una entrevista informal, nos ayudaban como a ver qué podríamos mejorar en el proceso de investigación para ya aplicarlo en el campo en los 4 municipios en los que íbamos a realizar la investigación. Se hizo la prueba piloto con los abuelos y las abuelas y también se hizo la prueba piloto con los niños y las niñas, haciendo un taller de juego en el que podíamos también hacer todo poner en práctica todo lo que teníamos pensado hacer también en los municipios para ver qué podíamos mejorar ya en los municipios en los que íbamos a trabajar y mirar cómo podíamos cualificar todo lo que habíamos pensado hacer en los municipios y hacerlo de una manera más eficiente para el logro de los resultados. Igualmente iniciamos también alternativo a esto con una fase teórica que fue toda la indagación del rastreo de antecedentes bibliográficos, todo lo que fue la fundamentación teórica del proyecto, de dónde nació la idea del abuelazgo, todas estas cosas, e igualmente como el rastreo de las categorías principales en las cuales estaba fundamentada el proyecto para que todos pudieran tener claro en qué se estaba fundamentando el proyecto del abuelazgo. Para dar cumplimiento a los objetivos que teníamos en el proyecto, se hicieron como 3 fases del trabajo de campo en el proyecto. La primera fase fue una fase de acercamiento en la que hicimos un primer contacto con los CDIs de los 4 municipios. Entonces hicimos el contacto con los funcionarios, especialmente el Centro Zonal de Manzanares, que es los que tienen pues como el enlace en cada uno de los municipios en los que trabajamos. Con ellos hicimos una primera reunión para que ellos nos ayudaran pues a hacer el contacto en los CDIs, a entrar de una manera más segura a los CDIs y poder tener pues como el acercamiento con los abuelos y con los niños. Una vez hicimos esta reunión, pues ya lo que hicimos en cada uno de los CDIs de los municipios fue citar a aquellos abuelos y abuelas que pudieran ser participantes en la investigación y que les gustara y que quisieran participar. En esa primera reunión lo que hicimos fue contarle a todos los abuelos y abuelas de qué se trataba la investigación, cuál era nuestro objetivo, el interés de que ellos participaran de la investigación y reconocer la importancia que ellos tenían para nosotros en todo el proceso. En esa primera reunión, como parte del proyecto, los abuelos y abuelas que quisieron participar
firmaron el consentimiento informado en el que ellos aceptaban participar en el proyecto, participar de los videos, de las entrevistas, de todas de las técnicas que íbamos a utilizar. Entonces ellos hicieron la firma de esos consentimientos de adultos y también de los niños, nietos de ellos, porque con los niños se hizo un taller de juego que también permitió pues conocer como la percepción que los niños y las niñas tenían de sus abuelos. Ya en la segunda fase, que fue como digamos explorar y conocer a los abuelos y abuelas que iban a participar, se hicieron los grupos focales y los talleres de juego con los niños. En los grupos focales por municipio participaron alrededor de 5, 6, 7 abuelos y abuelas que quisieron participar libremente, y con los niños y niñas alternativamente se hacía un taller de juego en los que con ayuda de las auxiliares pedagógicas y de las maestras de los CDIs se hacía un taller lúdico, creativo de juego, haciendo uso de diferentes estrategias para que los niños nos dejaran ver cuáles eran sus percepciones, qué pensaban de sus abuelos y de sus abuelas. Igualmente en esa etapa hicimos los grupos focales en cada uno de los municipios, contamos con muy buena asistencia, los abuelos y abuelas reconocieron este espacio que se les brindó a través del proyecto como un espacio muy importante, porque a veces el papel de ellos no es muy bien reconocido dentro de la familia o en los mismos CDIs, así que la participación de los abuelos fue muy importante y muy interesante en cada uno de esos momentos. A partir ya de lo que hicimos en los grupos focales, detectamos aquellos abuelas y abuelas a los que les podríamos hacer una entrevista a profundidad. Ya al mirar qué abuelos y abuelas estaban en la disposición, en un tercer momento hicimos las entrevistas semiestructuradas con 2, 3 abuelos por municipios, en los que hacíamos, digamos, un acercamiento más profundo a esa trayectoria de vida de los abuelos y de las abuelas, para ya conocer más a fondo esa experiencia del abuelazgo en la primera infancia en estos 4 municipios. Y ya la última fase, que ya fue la fase de co-construir esas trayectorias, que es lo que se hizo con todo el análisis, con todo el análisis y la triangulación de la información que se recogieron en todos los momentos previos de los que ya les hablé. Entre los municipios no hay diferencias significativas. Se podría sospechar como varios aspectos que están en el contexto. Primero, son municipios que corresponden al oriente de Caldas, con una fuerte presencia, digamos, de trabajo rural, de trabajo campesino, donde la muestra también que trabajamos, que eso vale la pena que quede ahí como precisa en la parte metodológica, es que fueron con amas de casa, con mujeres amas de casa. Solamente había como tres que estaban trabajando, había una persona jubilada. Entonces desde ahí no encontramos diferencias. Lo primero es que los abuelos y abuelas asumen la crianza y cuidado desde la opción de convertirse en acompañantes de ese proceso con sus nietos y nietas. Y lo asumen desde un sentido de responsabilidad y de obligación, pues sienten que es una manera de compensar ese tiempo que ellos no dedicaron directamente a sus hijos e hijas y que ven necesario poderlo suplir en la actualidad. El otro elemento que aparece es que los abuelos y abuelas sienten que tienen la experiencia y trayectoria que les permite aportar en ese proceso de cuidado y crianza. La experiencia de ser abuela para mí fue maravillosa, ha sido maravillosa. Yo siempre he dicho que para mí es una experiencia que le tenía mucho miedo, pero no, igual, para mí ha sido hermosa, yo amo mis bebés y he sido muy feliz con ellas. Uno de los resultados más significativos de esta investigación es que se centra la participación en la figura de los abuelos y las abuelas. Este hecho es muy importante para hacer visible que la crianza y el cuidado de los niños y de las niñas no es solamente un asunto del padre o de la madre, sino que también los abuelos y las abuelas
participan en ese proceso del cuidado de la crianza. En segundo lugar, podemos anotar la distinción que hay entre ser abuelo y abuela y ejercer el abuelazgo, porque esa distinción tiene que ver con la participación del abuelo y la abuela en los procesos de cuidado y crianza. No todos los abuelos y las abuelas participan en los procesos de cuidado y crianza. En esta participación hay que hacer también una distinción que identificamos en la investigación, y es que una cuestión es la participación central o directa en la crianza y la participación periférica o eventual en los procesos, en estos procesos. Este tipo de participación, sea la central o la periférica, también se asocia con la distinción entre crianza y cuidado. Mientras la crianza se asume desde los imaginarios y desde las voces de las personas participantes en la investigación, como el levantarlos, como el estar pendiente de ellos y de ellas todo el tiempo, de establecimiento de normas, de disposición del tiempo total para ellos y para ellas, la participación periférica o la participación tangencial es la que tiene que ver con atenderlos, con cuidarlos mientras el padre y o la madre no están con ellos, o en un tiempo muy puntual, sea al final de la jornada de los CDIs o al final de la semana, o mientras el padre o la madre llegan. De por sí los abuelos, como somos tan alcahuetes, no consentimos de que los regañen o les vayan a dar por ahí su palmadita, porque hay que reprenderlos. Entonces uno es muy alcahuete y uno a veces dice, no castigue a la niña, no la regañe, no le haga eso, pero no es porque uno no los quiera, sino porque los quiere mucho y no consiente nada con ellos. Un elemento importante es la diferencia que ellos hacen frente a qué es cuidar y qué es criar. Para ellos la crianza es aquella parte normativa, es aquello que se les enseña y es como el enlace con su medio social. Para eso ellos esperan que sean los padres y madres quienes los asuman. Sin embargo, nosotros encontramos de manera significativa que esa crianza, que se podría denominar como central, la asumen un porcentaje importante de abuelos y abuelas, diferente al cuidado, que son por momentos o por periodos que acompañan y apoyan a los niños y niñas. Eso significa que eso obedece a aspectos como cuando el papá está trabajando, la mamá, o están estudiando, entonces es ir a recogerlos al jardín, es cuidar de ellos para que coman, es jugar con ellos en momentos específicos, y eso marca un significado diferente, porque ellos mismos se consideran alcahuetas en ese momento, porque pueden conceder y pueden aportar al cuidado desde el respeto y desde, no formas violentas o agresivas frente a los niños y niñas. No podemos pensar en eso, hay que pensar en salir adelante con ellos y no pensar en que pereza, no, todo hay que ir con alegría, todo hacerlo con amor. Porque no, yo no en el momento que me pese, no, eso, de todas maneras la vida sigue. Otro de los resultados que queremos señalar con esta investigación es que el abuelazgo se somete a un fuerte ropaje emocional, es decir, tiene una carga de emotividad muy grande. Entonces el abuelito, la abuelita, entonces tan lindo, y es señalado y es arropado precisamente con esa denominación de esa fuerte carga emocional. Sin embargo, en las voces de esos abuelos y esas abuelas encontramos que ese ropaje emocional es solamente una especie como de fotografía, porque realmente la trayectoria de la construcción del abuelazgo no ha sido fácil, y no fue fácil, no solamente en su forma de entrada, que en la investigación encontramos un altísimo porcentaje de abuelos y abuelas que llegaron a esa condición por sorpresa, porque sus hijos y sus hijas incluso estaban todavía estudiando secundaria, tuvieron embarazos tempranos, y el embarazo temprano es un abuelazgo impuesto. Y desde ahí entonces esa sorpresa también se amarró a ese sentimiento de resignación,
de qué le vamos a hacer, de aguante, de primó mucho en ese momento su papel de madre o de padre, de que hay que ayudarles, hay que colaborarles para que salgan adelante, y generalmente estos hijos y estas hijas que se convirtieron tempranamente en padres y madres terminaron su proyecto escolar, y fuera de eso también tuvieron el respaldo y la oportunidad por parte de estos abuelos y estas abuelas de hacer o de iniciar una trayectoria laboral, pero una trayectoria laboral más amarrada a la nueva obligación que tenían de la paternidad y de la maternidad. A mí ha sido muy buena, pero sí me dio duro al principio porque de todas maneras el papá no quiso responder por la niña y nos tocó a nosotros salir adelante con ella y con la hija que tenía 13 años. Reconocer el papel que los abuelos y las abuelas tienen, porque los abuelos y las abuelas tienen la memoria familiar, tienen la historia, incluso no solamente la memoria familiar, sino que también tienen una historia social, porque son de otra generación, son de otro tiempo que requiere necesariamente en los procesos de crianza y cuidado establecer esos canales de comunicación con las nuevas generaciones, que no se rompan las generaciones, que se conecten, que se entrelacen desde las historias, que se entrelacen desde las conversaciones, que se entrelacen desde hacerse visible el abuelo y la abuela como personajes y como sujetos de un tiempo pasado, pero que están viviendo un tiempo presente. Entonces, desde ahí darles la importancia, darles el significado de esa participación en los procesos de crianza y cuidado. Uno a los hijos les tira más duro y a los nietos les alcahuetea. Uno a un nieto le duele pegarle, a un hijo no. Es muy importante contar con una disponibilidad del Estado, y cuando estoy hablando del Estado, estoy hablando de las instituciones del sector público, de las instituciones del sector privado, que precisamente le den la apertura, le den el lugar que le corresponde a la participación de los abuelos y las abuelas, y esto lo queremos traducir en formas de programas institucionales, incluso de las mismas políticas públicas. En la estrategia de 0 a siempre se habla de cuidador o de cuidadora, sí, se enuncia, se menciona, pero indiscutiblemente la fuerza que se le pone en la estrategia de atención a la primera infancia, atención integral a la primera infancia, es desde el padre y la madre. Igual los abuelos nos tienen como abandonados más bien. Me gusta mucho que nos tengan en cuenta, claro, porque yo creo que sí, pues los abuelos tenemos mucho que ver con los bebés hoy en día, porque nos ha tocado aportar mucho con ellos y lo hacemos muy felices, o yo personalmente lo hago con mucho gusto, me encanta ser abuela. Una recomendación para la universidad es seguir teniendo, digamos, en las opciones de proyección y de la investigación, investigaciones de este tipo, así suena redundante, pero que sean más incluyentes de los diferentes integrantes de la familia y de su medio social. Eso quiere decir que lo que estamos diciendo es que tendríamos que conversar también con los hermanos y hermanas de los niños y niñas, con otros integrantes del grupo familiar que son significativos, muchas veces con las comunidades con las que trabajamos. Nos alienta a seguir procurando investigar que dé elementos que nos permitan dar a conocer la región y que nos permitan realmente. Nosotros los trabajadores sociales hacemos mucha parte de intervención que nos aporte realmente a la intervención, pero desde una apuesta de realidades concretas que son las que estamos indagando. Programas que permitan que estos abuelos y estas abuelas participen de los procesos de democratización de las relaciones familiares, que también sean sujetos capaces de insertarse en las nuevas dinámicas de la vida familiar, que no se piense que los abuelos y las abuelas tienen que participar en la crianza, en el cuidado, pero desde las lógicas temporales que a ellos les corresponden, sino desde las lógicas que tienen ahora. Si logramos hacer ese enlace intergeneracional, quizás podríamos considerar que la visión y las posibilidades de la dinámica familiar puedan cambiar de una forma mucho más adecuada. Me surgen como dos cosas. Una es que después de escuchar las voces de los abuelos y las abuelas, de ver la interacción de los niños y las niñas,
de escuchar inclusive a los agentes educativos de los municipios y escuchar a la gente, porque alguna gente pues nos preguntó, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron? Me deja a mí una responsabilidad social enorme, porque a veces, y según los antecedentes que nosotros investigamos, no muchas veces se escuchan las voces de los abuelos y abuelas, y no se escuchan desde ese cuidado y crianza, desde ese papel invisible pero que es visible en la vida familiar, en ese espacio cotidiano. Entonces, para mí se vuelve un reto que los resultados de esta investigación trasciendan y lleguen a otros escenarios.